Gracias por venir. Yo soy Alfredo Martínez, soy el responsable de Audbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios en Málaga. Y bueno, tenemos delegación tanto en Málaga como en Marbella, en Avenida Ricardo Soriano, y en Málaga, en Alameda Principal. Y soy también el responsable de Audbank en Jaén y en Granada, ¿no? Bueno, y el motivo de la presente era informaros acerca de la cláusula suelo, no ya tanto qué es la cláusula suelo, que me imagino que todos los presentes sabréis perfectamente lo que es, como sí qué ha acontecido en este último mes o en estos últimos tiempos que merezcan esta charla, ¿no? Y qué posibilidades hay pues, para todos los afectados para que se la podamos quitar, ¿no? Bueno, nosotros percibimos en el año 2008, que era cuando ya empezaba a bajar el Euribor, que venían muchas familias a consultarnos, oye, ¿qué pasaba con esto del Euribor? Que oían en los medios de comunicación que estaba bajando y que como consecuencia de eso tenía que bajar su hipoteca, y realmente veían mes tras mes que no le bajaba la hipoteca, ¿no? Recibimos en consulta a estos señores, examinamos la escritura y vimos que efectivamente se trataban de préstamos a interés variable, casi todo referenciado a Euribor, donde se ponía, por ejemplo, que usted pagara Euribor más 0,5, pero que 4 o 5 cláusulas más para atrás, de una manera pues un poco compleja, un poco así escondida, se decía así, muy bien. Pero si esto baja del 3,75, usted va a pagar el 3,75 o en todo caso va a pagar un 3,5. De algún modo se fijaba un límite mínimo, que es lo que se ha denominado cláusula suelo. En muchos de estos préstamos, en casi todos, además se decía, bueno, pero no obstante tampoco, si sube mucho el Euribor, no va a pagar usted más de un 10, un 11 o un 12, lo que se denomina la cláusula techo. Claro, nosotros de entrada esta cláusula no nos gustaba. Otra cosa era si pensábamos que existían posibilidades de que fuera declarada de algún modo abusiva, bueno, porque fuera ilegal, ¿no? Nos reunimos los servicios jurídicos en España, a nivel nacional, que somos 80 abogados, para ver de qué manera podíamos, de algún modo, pues meter mano a esta cláusula suelo. Y claro, nuestra conclusión inicial era, tras un mes de estudio, que bueno, había viabilidad para declarar la cláusula suelo abusiva, porque nosotros entonces entendíamos fundamentalmente que existía una falta de proporción entre el suelo y el techo, en el sentido de que cuando se hacía estos préstamos, el Euribor estaba al 5,5 más o menos, y el, digamos, índice o el referencial medio era 0,5, con lo cual 5,5 más 0,5, más o menos casi todos pagábamos un 6, y se ponía una cláusula suelo del 3,5 y sin embargo se ponía un techo del 12. Había muchísimo menos distancia desde lo que se pagaba en ese momento al suelo que al techo, y entendíamos que eso era abusivo. También entendíamos que existía falta de transparencia, no era realmente fácil de entender, no se le daba la importancia en el préstamo que tenía, y bueno, decidimos emprender la aventura de estudiar la viabilidad de poner una demanda judicial para conseguir que se declarara la nulidad de la cláusula suelo. ¿Qué ocurrió? Nosotros constatamos que la cláusula suelo la comercializaron todas las entidades financieras, todas las entidades financieras, los bancos y las cajas de ahorro, absolutamente todos. Lo que pasa es que cuando fuimos a ver cómo planteábamos el asunto, claro, la primera opción que teníamos era demandar a todas las que habían comercializado cláusula suelo. Estábamos hablando de más de 120 entidades financieras. Claro, eso supondría, pensando en primer lugar que era un pleito que no sabíamos cómo iba a terminar, un riesgo enorme, porque si se desestima la demanda serían 130 condenas en costa. Además haría un procedimiento judicial ingobernable, porque estaríamos todavía que no habríamos tenido sentencia en primera instancia, al ser un procedimiento tan amplio. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues decidimos, como todas las entidades financieras, estas 130 de las que hablo, o eran cajas de ahorro, o eran cooperativas de crédito, o eran bancos, que eran los 3 grandes grupos que había, decidimos seleccionar a cada uno de estos grupos a una, para que sirviera de algún modo de representación del resto. Entonces, entre los bancos elegimos BBVA, entre las cajas de ahorro a Cajamar y entre las cooperativas de crédito a Nova Caixa Galicia. Esa ha sido la única razón por la que se demandó a esas 3 y no al resto. Es decir, porque yo sé, después hablaremos, que a lo mejor Unicaja dice, no, es que mi cláusula suelo no tiene nada que ver con la que ha sido condenada. No. Se decidió demandar a Cajamar como podía haber sido Unicaja, y después hablaré de las sentencias que tenemos contra Unicaja, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que se decidió presentar una demanda solo frente a BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar, para hacer un procedimiento más sencillo. En la idea de que una vez que obtuviéramos sentencia firme, como las cláusulas suelo son exactamente iguales o muy parecidas, se pudiera aplicar como jurisprudencia o por analogía lo que se obtuviera en esa sentencia a otros procedimientos que se iniciaran frente a otras entidades que no se hubieran demandado, como por ejemplo Unicaja, Banco Popular, la Caixa. Luego, en ese procedimiento también nos planteábamos una duda procesal. Claro, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Evidentemente, conseguir la nulidad de la cláusula suelo y, como consecuencia de la nulidad,
que se devolviera todo lo que se hubiera cobrado como consecuencia de su aplicación. Eso es lo que queríamos. Lo que pasa es que en el procedimiento ese que inició Olban como Asociación de Consumidores, si pedíamos, aparte de la declaración de la nulidad de las cláusulas suelo de VA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, pedíamos también la devolución de lo cobrado de más, pasaba de ser un juicio verbal a un juicio ordinario y, por tanto, se alargaban los plazos y, además, había que hacer, porque la ley de procesal lo exige, un llamamiento a todos los afectados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que había que poner anuncios para que todos los afectados, todos los clientes de VA, Cajamar y Nova Caixa Galicia tuvieran la oportunidad de personarse en el procedimiento judicial para decir que yo quiero que me den tanto. Claro, estamos hablando de cientos de miles de afectados. Con lo cual, si elegíamos esa segunda opción de solicitar la devolución de cantidades, convertíamos otra vez el proceso en algo pues absolutamente ingobernable y que tampoco habríamos tenido sentencia todavía en primera instancia. En definitiva, ¿qué decidimos? Demandar solo a 3 entidades y no a todas las entidades financieras y demandar solo la nulidad y no la devolución de cantidades para conseguir un pleito lo más digamos, manejable posible para tener una sentencia lo más rápido posible. Solo por daros un ejemplo muy gráfico o una conclusión muy gráfica, como consecuencia de aquella opción procesal o estratégica, hoy hay sentencia del Tribunal Supremo, 7 años después tan solo, 7 años parecen mucho, eso en términos procesales es nada. Es decir, lo normal, si hubiera sido todo el procedimiento o todo el procedimiento dirigido frente a todas las entidades con devolución de cantidades, es que no tendríamos sentencia todavía en primera instancia y esa fue la razón. Se puso la demanda, las entidades financieras contestaron, se dictó sentencia en primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla y nos dio la razón, consideraba que la cláusula suelo es nula y no decía nada en cuanto a la devolución de cantidades porque no se pedía. Se recurrió la sentencia por las entidades financieras, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, y para nuestra sorpresa, la Audiencia Provincial de Sevilla les dio la razón a las entidades financieras y revocó la sentencia de instancia. Presentamos un recurso de casación, que era ya el último trámite que quedaba frente a esa sentencia de la Audiencia Provincial, y en ese momento, porque hasta entonces no había aparecido, aparece el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, para que sepáis, en este tipo de procedimientos puede intervenir siempre que quiera porque hay un interés público por el que tiene que velar, que es el interés general de los consumidores. Consideró en primera instancia que esto de Olban era una chalaura, que esto no iba a ningún lado, y cuando ya vio y testó que la sociedad estaba bastante escandalizada con las cláusulas suelo, que era un clamor popular, que había cientos de miles de afectados, se enteró de aquello y se personó en la Audiencia Provincial. Y es el Ministerio Fiscal, sin que lo hubiera pedido antes Olban, ni que se hubiera opuesto, por tanto, ni siquiera a las entidades financieras, en vía de casación, el que le dice al Tribunal Supremo: oiga, yo ya sé que no se ha pedido la devolución de cantidades, pero sería conveniente, dado que existen muchos préstamos afectados, que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de qué va a ocurrir con si se declara nula la cláusula suelo, con las cantidades que ya se han pagado. Bien, con estos mimbres se dicta finalmente la sentencia de 9 de mayo del año 2013 por parte del Tribunal Supremo y además el Tribunal Supremo, esto es muy importante destacarlo por las consecuencias que tiene respecto al resto de préstamos, por ejemplo, de Unicaja, Banco Popular, etcétera, de entidades que no fueron demandadas. El Tribunal Supremo, para que entendáis un poco cómo va el asunto, tiene diferentes secciones y por reparto, pues le toca a una o le toca a otra. El Tribunal Supremo, como era consciente de que eso no era una cláusula suelo solo de BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, sino que la habían comercializado todas las entidades financieras, quería dar una solución a todas las cláusulas suelo. ¿Y qué hizo? Reunirse en pleno, adoptar la decisión en pleno, es decir, que todos los magistrados de lo civil del Tribunal Supremo dictaran la sentencia para que generara doctrina, es decir, para que se aplicara directamente a esas entidades, pero también por analogía al resto de entidades que comercializaran cláusulas parecidas. El Tribunal Supremo, como digo, se reúne en pleno y dicta la famosa sentencia de 9 de mayo, donde dice que las cláusulas suelo son nulas. Ahora bien, ¿por qué dice el Tribunal Supremo que son nulas? Yo siempre digo que aquí ha pasado como con Al Capone, que traficaba con droga, prostitución, alcohol y al final lo metieron en la cárcel por un delito fiscal. Lo mismo, el Tribunal Supremo, en vez de acoger el argumento principal que Olban proponía de la falta de proporción entre suelo y techo, dice, mira, eso no. ¿Quién más? Dice el Tribunal Supremo. Es más, ni siquiera no es clara. Si la cláusula suelo es muy clara, dice el Tribunal Supremo. Decirle a un señor que va a cobrar o va a pagar Euribor 0,5 y luego decirle que si esto es menos del 3,5 va a pagar en cualquier caso el 3,5, lo entiende cualquiera. Dice, ahora bien, lo que hay que ver no es si es claro, no si
incluso se ha leído, porque dice el Tribunal Supremo, vamos a ver, yo ya entiendo de que esto se ha incluido en la oferta vinculante, ya parto de que se ha leído por parte del notario, entre otras cosas porque existe una legislación que así lo exige. Yo no prejuzgo que se haya incumplido esa legislación. Entonces el Tribunal Supremo dice, aun cuando se hubiera incluido la oferta vinculante, aun cuando se hubiera leído y se incluye en el préstamo hipotecario, que lo doy por sentado, aun cuando fuera absolutamente clara, lo que hay que ver realmente es si el cliente ha tenido noción o ha tenido la posibilidad de conocer la verdadera trascendencia económica que tiene la cláusula suelo en su préstamo hipotecario. Y dice el Tribunal Supremo, lo que hay que ver es si se ha sido transparente al incorporar la cláusula suelo. Y la conclusión del Tribunal Supremo es que en esas cláusulas suelo y las que se le parezcan no se ha sido transparente y por tanto nula. Y pone una serie de ejemplos para entender por qué no se ha sido transparente. Dice, pues el primero de ellos, dice, por ejemplo, todos los préstamos hipotecarios con cláusula suelo tendrían que venir diciendo en su primera página que es un préstamo a interés fijo. ¿Qué fijo? El del suelo. Y a partir de ahí variable. Pero no, como dicen todos de una manera engañosa, dice el Tribunal Supremo que es un préstamo a interés variable y luego en una cláusula por ahí escondida te dice que tiene un fijo mínimo, ¿no? Con eso, y luego da 6 criterios más, que se tenía que haber dado, pues, ejemplos al cliente, posibilidades de contratar otro tipo de productos, etcétera, etcétera. Claro, con esta primera condición que pone el Tribunal Supremo de que todos los préstamos tendrían que haber dicho que es a interés fijo, ya se ha cargado todas las cláusulas suelo, porque ningún préstamo hipotecario que tenga cláusula suelo dice que es un préstamo a interés fijo. Ninguno. Ahora, y dice el Tribunal Supremo, en cuanto a la devolución de cantidades, dice el Tribunal Supremo, mire, bueno, es verdad que no lo ha pedido el BAN, pero como lo pide el Ministerio Fiscal y entiendo que hay muchos afectados y puede ser importante, me voy a pronunciar. Y empieza el Tribunal Supremo diciendo o recordando que existe un artículo en el Código Civil, el artículo 1303, que establece que efectivamente cuando uno paga algo como consecuencia de una estipulación nula, si se declara nula le tendrán que devolver lo que ha pagado. Dice el Tribunal Supremo, no obstante, en determinados supuestos la legislación europea permite que se excepcione esa, digamos, retrocesión o esa devolución de cantidades en casos muy concretos y específicos, como son cuando se pudiera afectar al orden económico. Y el Tribunal Supremo lo que viene a argumentar y dice, mire usted, como aquí Auban no ha pedido la devolución del dinero, no hay nadie personado pidiendo el dinero. Si yo ahora, que nadie lo ha pedido, le ordeno a BBVA, Nueva Caixa Galicia, Cajamar, que devuelva todo el dinero sin escuchar siquiera a los titulares de ese derecho, que puede ser usted o usted, y que a lo mejor no quiera que se lo devuelvan, bueno, pues supondría un quebranto económico para estas entidades enorme e innecesario porque nadie lo ha pedido. Dice, entonces, como concurre esa circunstancia excepcional de que pueda afectar al orden económico, porque podría afectar al balance de estas entidades y al final arrastrar al resto de entidades, entiende el Tribunal Supremo y dice textualmente que esta sentencia, por la suya, no tendrá efecto retroactivo y no afectará las cantidades entregadas antes del 9 de mayo del año 2013. Bien, recibimos esta sentencia a los servicios jurídicos. Claro, la primera impresión como abogado es que es raro esto de es nulo pero no te devuelven las cantidades. Bueno, pero evidentemente no podíamos al día siguiente hacer una rueda de prensa para dar nuestra opinión, sino que teníamos que analizar, bueno, con profundidad la sentencia. Analizamos la sentencia y tras 2 semanas nuestra conclusión fue que la sentencia era magnífica e impecable. ¿Por qué? Por un lado, porque de facto anulaba todas las cláusulas suelo de todos los préstamos, porque lo que venía a decir es que la de BBVA, Cajamar y Nueva Caixa Galicia eran nulas y todas las que se le parezcan. Y podéis tener la certeza, después entraremos en ella, que todas se le parecen. En segundo lugar, en cuanto a la devolución de cantidades, también entendíamos que era una magnífica sentencia, porque lo que venía, o interpretábamos así, ¿no?, que venía a decir el Tribunal Supremo es, mire usted, en este procedimiento es verdad que si yo devuelvo el dinero ya sé que son cientos de miles de millones de euros. Existe un orden, digamos un riesgo de quebrar el orden económico, entonces no lo devuelvo. Pero eso no impedía que si en un procedimiento individual reclamábamos la nulidad de la cláusula suelo de Pepe con Unicaja y lo que le correspondía a devolver eran 5.000 o 7.000 euros, habría que ver si esos 5.000 o 7.000 euros atentan al orden económico nacional. Y como evidentemente 5.000 o 7.000 euros no atentan al orden económico, entendíamos que esas reclamaciones individuales iban a prosperar porque no concurría la excepción del Tribunal Supremo. Es decir, no es que quisiéramos que los jueces fueran en contra de lo que dice el Tribunal Supremo, sino que la interpretación correcta de la sentencia del Tribunal Supremo permitía en las reclamaciones individuales recuperar las cantidades. Bueno, esa fue nuestra opinión. ¿Cuál fue el posicionamiento de las entidades financieras?
Pues hay que distinguir dos: las entidades directamente condenadas del resto de las entidades. Cajamar, Nova Caixa Galicia y BBVA, que fueron las condenadas por el Supremo, empezaron a llamar a sus clientes y a decirles, primera mentira: mire usted, qué malos son el resto de entidades y qué bueno soy yo, que yo quito el suelo a partir del 9 de mayo del año 2013. Primera mentira. Buenos y malos no. Condenado por la sentencia del Tribunal Supremo después de 7 años de procedimiento judicial y que no tiene más remedio porque hay una sentencia firme. Segundo, decían, pero esto de devolución de cantidades, nada, lo cobrado está, porque la sentencia del Supremo lo que dice es que no tiene efecto retroactivo. Ese es el argumentario que está dando Cajamar, Nova Caixa Galicia y BBVA. ¿Qué hacen el resto de entidades? Por ejemplo, Unicaja, yo siempre repito Unicaja Málaga porque es la que más préstamos ha dado, pero bueno, da igual, Banco Popular, la Caixa, efectivamente, todos. ¿Qué dicen? Dicen, cuando uno va allí, dice, oye, que me he enterado que el Tribunal Supremo ha anulado la cláusula suelo. No, la mía no. Pero déjeme que termine y después ya hablamos. Entonces, dice, no es mi cláusula suelo, no, es BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar. La mía no tiene nada que ver. Y dice, claro, entonces uno viene, se asesora con nosotros que hemos llevado el procedimiento del Tribunal Supremo, y decimos, bueno, el Tribunal Supremo se reunió en pleno precisamente para decir que estas y las que se le parezcan. Y mire usted, si es la misma cláusula. Y entonces te dice el banco, bueno, eso lo dirá usted, lo tendrá que decir un juez. Ese es su juego. Como yo no he sido directamente condenado, vete al juzgado a que un juez diga que son idénticas. Y de devolución de cantidades ni hablamos. ¿Qué hicimos? Claro, ante esta tesitura, nosotros empezamos a poner demanda, tanto frente a Cajamar, Nova Caixa Galicia y BBVA, para reclamar no la nulidad, que ya me la habían quitado con la sentencia del Supremo, sino la devolución de cantidades, como frente al resto de entidades, Banco Popular, la Caixa, Unicaja, etcétera, para tanto que me quitaran la cláusula suelo como para que me devolvieran el dinero. Y con el argumento que estaba exponiendo, la nulidad está clara, es decir, la de Cajamar, Nova Caixa Galicia porque lo hizo una sentencia, la de Unicaja, la Caixa, etcétera, porque son exactamente iguales las cláusulas suelo, con lo cual es clara. Y en cuanto a la devolución de cantidades, por la interpretación que he dicho, porque una cosa es la sentencia del Supremo y otra cosa son los procedimientos individuales. Bien, nosotros tenemos actualmente 67 sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, de los juzgados de lo Mercantil de Málaga, porque hay dos, juzgado número 1, número 2, que son tantas como procedimientos hemos terminado. Es decir, no es que tengamos 67 que dicen exactamente lo que estoy comentando. La cláusula suelo es nula, tenemos de Unicaja tenemos 15, de Banco Popular tenemos 14, de Nova Caixa Galicia, de todas, es nula y se tiene que devolver lo cobrado de más. Lo cobrado de más estamos hablando de entre 150 y 300 euros mensuales, una media entre 5 y 8.000 euros a cada hipotecado, ¿no? Se calcula y... Claro, pero ¿cuál es la razón o el motivo por el que damos esta charla? Porque recientemente, claro, estas sentencias eran de los juzgados de lo mercantil de Málaga, son los que conocen de todas las hipotecas, también de Estepona, de toda la provincia, tienen que ser juzgados de lo mercantil. Ya sabíamos cuál era su criterio, no teníamos que convencerle de nada. De hecho, actualmente llevamos 2.500 procedimientos judiciales y sabemos cuál va a ser su criterio, no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que quedaba por pronunciarse la Audiencia Provincial de Málaga, porque cabe recurso frente a esa sentencia de los juzgados de lo mercantil. Y efectivamente las primeras sentencias ya habían sido recurridas por las entidades financieras. Y precisamente hace menos de un mes, el 13 de marzo pasado, el 13 de mayo, de marzo, la Audiencia Provincial de Málaga dictó su primera sentencia sobre cláusula suelo y confirma la de los juzgados de lo mercantil, es decir, declara la nulidad de la cláusula suelo y ordena la devolución de cantidades. Además, esa sentencia es, en un caso de Credifimo, es decir, es una de las entidades no condenadas precisamente por el Tribunal Supremo, con lo cual no hay duda que el criterio de la Audiencia Provincial es que todas las cláusulas suelo, por supuesto, son nulas, de eso no hay duda, pero que además se tiene que devolver las cantidades cobradas como consecuencia de su aplicación. Hombre, en Málaga es muy importante destacar esto. ¿Por qué? Porque hoy día no existe, eso lo tenéis que saber, ningún juzgado de España, absolutamente ninguno, que no declare la nulidad de una cláusula suelo. Ni de Unicaja, o sea, si vamos a Unicaja nos dicen que no, que la mía no, o vamos a un Popular y me dicen que la mía no, es mentira. Todos los juzgados lo tienen clarísimo, pero sí es verdad que existen discrepancias en las audiencias provinciales en cuanto a qué se hace con la devolución del dinero. Hay audiencias provinciales, es cierto que son minoritarias, pero la hay, que dicen, no, mire usted, cláusula suelo nula, pero usted tenga la sentencia y punto, pero no le devuelvo las cantidades. Y hay otras audiencias provinciales, como la de Málaga, afortunadamente, que dice que no, que además devolución de cantidades. Por ejemplo, en Cádiz dice que no se devuelven las cantidades.
Afortunadamente, Málaga sí, Jaén también, Córdoba también, la inmensa mayoría sí, pero otras no. Entonces, claro, el motivo de esta charla era difundir e informaros a todos vosotros de que la nulidad está clarísima, que la devolución de cantidades está clarísima y que evidentemente se va a ganar cualquier juicio que se plantee. Dicho esto, vamos precisamente a eso, juicio. ¿Por qué juicio? Claro, yo cuando teníamos la sentencia de lo mercantil me decían afectados, oye, pero en la entidad financiera ¿por qué siguen sin quitar la cláusula suelo si todas las sentencias de lo mercantil dicen que es nula? Digo, hombre, porque cabe el recurso de apelación, se la pueden jugar a ver qué dice con respecto a la devolución de cantidades. Y ahora cuando tenemos la sentencia de hace un mes, me dice Alfredo, bueno, ya la quitarán, ¿no? Pues claro, si ya la audiencia provincial lo tienen claro todas las entidades financieras que pleito que le pongan, pleito que va a perder, que va a tener que quitar el suelo, va a tener que devolver las cantidades con interés y le van a condenar las costas, evidentemente la quitarán. Y le dije, pues no la van a quitar, porque es muy fácil. Por poner solo un ejemplo, Unicaja tiene, es un ejemplo, no es por decir un número redondo, imaginemos que tiene 10.000 hipotecas con cláusula suelo. Bueno, si quita las 10.000 cláusulas suelo y devuelve a los 10.000 afectados la cláusula suelo, estamos hablando de 100.000 millones de euros, por poner un número redondo, ¿no? ¿Qué le cuesta a Unicaja perder todos los pleitos con costas e intereses? Bueno, pues dependerá de la gente que le demande, ¿no? Actualmente, para que os hagáis una idea, hay 80.000 préstamos hipotecarios en Málaga, la provincia, con cláusula suelo, y solo hay 3.000 demandas. 3.000 demandas. Como consecuencia de la sentencia de la audiencia provincial, estimamos, siendo muy optimistas, que se tripliquen. Es decir, que pasemos de 3.000 a 9.000 demandas, de 80.000 préstamos hipotecarios con cláusula suelo. Es decir, estamos hablando de apenas el 10,5% de los afectados. ¿Qué le interesa a Unicaja? ¿Devolvérselo a todo o soportar el 10% sabiendo que van a perder con costas, intereses, etcétera? Esto es muchísimos miles de millones de euros para Unicaja y cualquier entidad, con lo cual no la van a quitar. Ahora bien, ¿qué están haciendo? Yo siempre digo, y en Estepona, porque bueno, en la Costa del Sol, y vamos, yo soy de Málaga, pero somos diferentes, pero yo digo, porque ya estoy haciendo reuniones por todos los pueblos de Málaga, digo, hombre, lo que no te pueden decir es lo que yo te estoy diciendo así, porque habrá gente que las tenga con el director, si le dice, oye, no, mira, que tienes razón, que tal, pero te voy a chulear para que te metan un pleito y como sé que no te va a meter, no sé qué. No, evidentemente, ¿qué hacen? Pues utilizan toda su red comercial para, como saben que van a perder todos los pleitos, intentar minimizar esa pérdida. ¿Cómo? Intentando desalentar las reclamaciones judiciales. ¿Eso cómo se consigue? Pues con muchísimos métodos. Se hace de asusta vieja, esa palabra tan fea. O sea, hay personas que vienen a nuestra oficina, personas mayores, con poca formación, que les decimos lo que estáis oyendo aquí, que le enseñamos la sentencia, que van a la oficina, le dice que es mentira, que cómo se van a meter con el grande, que ellos verán, que van a perder el pleito, que van a condenar las costas, que le van a quitar la casa, y se lo creen. Y se lo creen. Y de 100, 20 se lo creen. Hay otras personas que llegan y dicen, no, mira, yo en mi caso es con Unicaja. No, hombre, no. Que eso es Cajamar, BVA y Nueva Casa Galicia. Y le meten ese rollo. Luego el que... Porque a mí me ha llegado gente y digo, eso te ha dicho Unicaja, toma, 5 sentencias, llévasela. Y dice, no, cuando le doy las 5 sentencias, es que la tuya estaba en la oferta vinculante y en estas no. Que te han dicho de oferta vinculante, espérate, toma, dale estas 5 que tenían oferta vinculante. No, es que la tuya. Y cuando ya agota todos los argumentos, te dicen, pues mira, que tienes razón, mete el pleito, pero yo no te puedo decir otra cosa. Pero están haciendo o utilizando toda la red comercial para minimizar las reclamaciones. Saben que van a perder todos los pleitos, pero les sale muchísimo más rentable. Saben que los procedimientos judiciales tienen unos costes y eso desalienta a muchísimas personas. El pleito es absolutamente viable y el que reclame va a recuperar lo que le han cobrado, le van a quitar el suelo y además va a recuperar los honorarios que se gaste de abogado y procurador, pero hay gente que no tiene para pagar ni siquiera honorario de abogado y procurador. Para que hagan una idea, nosotros cuando empezamos con esto del suelo, los honorarios de un procedimiento judicial, o los costes más que honorarios, es la tasa judicial, que es un impuesto que vale 350 euros aproximadamente, honorarios de abogado y de procurador, que son los profesionales que tienen que intervenir en el pleito, ¿no? Los honorarios de abogado por este tipo de procedimientos son 2.100 euros y los de procurador más de 600 euros. Claro, estamos hablando de 3.000 euros para un procedimiento judicial, que sí, que vamos a ganar, que nos van a devolver 6 o 7.000, que nos van a quitar el suelo, que va a suponer un ahorro de más de 6 o 7.000 y que incluso esos 3.000 euros me los van a pagar al final por la condena en costas, sí,
pero hay gente que no tiene 3.000 euros. ¿Qué hicimos nosotros hace un año y medio? Decir, bueno, en la medida que dependa de nosotros que depende, la tasa no, porque es un impuesto, pero nuestros honorarios, incluso los del procurador que trabaja con nosotros, le podemos decir, oye, pues en vez de llevar un pleito te vamos a dar todo, en vez de cobrar 600, cobra 100. Y nosotros, en vez de cobrar 2.100, vamos a cobrar 400. Oye, y de lo que recupere el cliente, si recupera, nos llevamos un porcentaje. Eso lo hemos hecho a nivel nacional. Tanto en Cádiz, que no se recupera en cantidad, es decir, en Cádiz paga 400 euros, como sabemos que no vamos a recuperar, le hemos quitado el suelo por 400 euros, como en Málaga, como en Jaén. Y con eso, ¿qué conseguimos? Abaratar los costes. Ya le suponía al afectado pues 800 euros acudir a la vía judicial, sabiendo que va a recuperar, porque antes si se hace un informe donde se determina lo que va a recuperar, el ahorro que supone a futuro. Bueno, pues todo, va a saber que le va a recuperar 6.000, que además ya puede hacer una idea de que eso es lo que se va a ahorrar en los próximos años y que le cuesta 800 euros, que además va a recuperar esos 800 euros. Pero bueno, claro, eso fue hace 2 años. ¿Qué hemos visto durante estos 2 años? Pues lo que os he comentado, que de 80.000 préstamos hipotecarios hay 3.000 demandas. ¿Eso a qué nos lleva? Nosotros estamos convencidos de que los malagueños no somos más tontos que nadie, ni que nosotros dejemos de hacer nuestra labor de informar y formar a todo el mundo y difundir esto. Lo que ocurre es que estamos en una crisis brutal y hay gente que tampoco puede pagar esos 800 euros. Muchísima gente. Hay gente que sí, con más o menos esfuerzo, pero hay muchísima gente que no. Y eso es lo que hace las entidades financieras, o lo que saben, que por eso no se meten en procedimientos judiciales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Claro, una vez que ya tenemos clarísimo que la Audiencia Provincial devuelve cantidades, nosotros hemos vuelto a decir, bueno, una vuelta de tuerca más para que no sea por una cuestión de honorario que este señor no acuda a la vía judicial para que le quiten la cláusula suelo. Mantenemos la opción de los 400 euros más el 25% y la otra opción, el que no puede pagar, bueno, no paga honorario de abogado, no paga honorario de procurador, la tasa sí, son 350 y de lo que se recupere, sí se recupera el 50%. Se recupere 1.000, se recupere 2.000, se recupere 3.000. Yo siempre que le digo al afectado, hombre, seguramente lo más barato es los 400, pero si no puedes, no lo dejes. Acoge la otra opción y por lo menos a ti no te va a costar nada porque es de lo que recupere y te quitas la cláusula suelo y encima recuperarás un dinero. Con eso, fijaos bien, ni siquiera, o sabemos que como mucho se triplicarán las reclamaciones, pero seguirá siendo 9.000 frente a 80.000 préstamos hipotecarios y le seguirá interesando a las entidades financieras seguir con la imposición de la cláusula suelo. Para que os hagáis una idea, el procedimiento judicial dura aproximadamente 1 año y al año es verdad que la sentencia se puede recurrir, pero al año la ejecutamos ya provisionalmente, porque ya sabemos lo que dice la Audiencia Provincial. Al ejecutarla provisionalmente, que no tiene ningún coste, si usted recurra a la Audiencia Provincial, pero el dinero me lo da. Y la cláusula suelo me la quita y después la Audiencia Provincial encima le meterá el varapalo de desestimarle el recurso, ¿no? Pero tened presente que la entidad financiera recurrirá en apelación, seguro, porque es una manera que a mí me ha pasado también con muchos afectados. Gano la sentencia y va el vecino con la sentencia y dice, pero está recurrida, que eso de estar recurrida, está recurrida. Bueno, pues está recurrida, pero si va después, pues si ya le han dado el dinero, sí, pero eso está recurrido, sabiendo que de todas maneras lo va a revocar la Audiencia Provincial porque ya dicta una sentencia donde recoge su criterio. Pero con eso ganan el tiempo suficiente o el argumento frente a todos los que vienen a reclamar para decir, bueno, es que mi sentencia, primero no es mía, y si es mía está recurrida, ¿no? Con eso, ya digo, pues evitan muchísimas reclamaciones.